Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Estuvieron viendo ahorita el capítulo 4. Aquí en el primer párrafo dice que en los capítulos anteriores ha quedado establecida la diferencia entre el adicto y el que no lo es. La diferencia no es el que consuman, ¿no? Ya hemos hablado cuál es la diferencia. La causa por la cual consumen y la forma en que consumen. Y aquí te quieren aclarar de otra forma esa diferencia. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, y aquí ponen O, tal vez esta O debería ser una I. Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, y si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, aquí dice probablemente, aquí vamos a poner, eres adicto. No, la diferencia entre el adicto y el que no lo es. La diferencia no está en que consuma. Alguien que consume puede ser adicto o no puede ser adicto. La diferencia aquí nos lo dice, ya le dije, la causa y la forma. Si cuando deseándolo, o sea, no es tu voluntad la que pueda impedir que consumas, o la que pueda lograr que consumas, eso es la impotencia. Y aquí dice, o sí, y le digo, esta no es una O, esta es una I. Si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, eres adicto. Si este es el caso, tú tienes una enfermedad que solo puede ser, aquí aparece la palabra vencida. Vencida pudiera hacernos creer que ya es eliminada o superada ese problema de salud, pero no. Es controlada, porque acuérdense que es una enfermedad incurable. Y aquí te dicen controlada por una experiencia espiritual. Entonces no vamos a perdernos en los términos, vamos a ir a lo que significan esos términos, ¿verdad? Controlada por un cambio que te permita no producir las emociones que inconscientemente nos negamos a vivir. Eso es lo que significa el término de esa experiencia espiritual. Un cambio que nos permita no producir esas emociones. Aquel que es ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible. Acá cuando mencionan espiritual y enseguida hablarnos de los que son ateos o agnósticos, están relacionando mucho esto con una palabra, con la palabra Dios.
pero tampoco nos vamos a perder en esa palabra. Vamos a buscar lo que podemos encontrar en lo que significa eso. Aquel que se considera ateo o agnóstico, en el segundo paso de acá de los 12 pasos dice: los ateos afirman que Dios no existe, los creyentes afirman que sí existe, y los agnósticos no afirman ni una cosa ni otra. Ahora, cuando ponen aquí la palabra afirman, cuando ponen la palabra afirman, no es una afirmación verbal, es una afirmación que se muestra en tu actitud, que se muestra cómo, en que no vas a producir esas emociones, en que vas a tener una confianza absoluta en lo que sucede. No es una afirmación. ¿Tú crees o no crees? Ya les he dicho que aquí se les hacía una entrevista inicial, por ahí de vez en cuando se hace alguna, que donde les preguntan si tienen alguna religión, si crees en un poder superior, cosas así. Y la respuesta verbalmente te dicen que sí o no, pero realmente, compañeros, todo el que tenga esta enfermedad funciona como un agnóstico, que no puede afirmar ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Porque la afirmación no es una afirmación verbal, no es una declaración, yo sí creo o yo no creo. Eso lo manifiestas con tu actitud y con las emociones que produce lo que piensas acerca de lo que vives. Ahí se refleja el hecho de que tú creas, y vamos a cambiar esa palabra de creer, sepas, ¿verdad? Acá en el libro donde iban, acá dice: ¿qué es esto sino un milagro de la recuperación, del control de la enfermedad? Ya hemos hablado de la recuperación, no es algo que se obtenga aquí, no los vamos a dar de alta, ¿no? Es algo en lo cual tendremos que seguir trabajando de aquí en adelante. Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer, que necesitara dejar de producir esas emociones que inconscientemente se niega a vivir. Para dejar de producir esas emociones, tiene que darle poco peso a lo que su mente piensa de los contenidos que la vida le presenta, o al acuerdo o desacuerdo que haya entre su voluntad y lo que se vive, porque eso es lo que producen las emociones. Las emociones no lo produce lo que uno vive, sino lo que uno piensa acerca de lo que vive. Y lo que piensa uno acerca de lo que vive muchas veces depende de que lo que se vive esté o no de acuerdo con lo que yo quisiera vivir. Entonces vamos a entender esto. Las circunstancias, nuestra necesidad, porque si no nos quedamos en el primer paso, en la plataforma en la que nos encontramos, en no poder, no consumir, y por esa circunstancia no podernos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, y que nuestra vida sea una imposibilidad, que no tengas las intenciones que tengas, ¿verdad? Es una enfermedad incapacitante, ¿no? Es más, esa enfermedad, ya les dije que, como todas las enfermedades, te producen incapacidad. Si tú tienes esta enfermedad, por ejemplo, el seguro social o cualquier cosa de esas, te da una incapacidad. Yo estuve incapacitado por esta enfermedad. Hay otra forma de hablar de la incapacidad. Esa incapacidad es una declaración médica. Hay otra forma que es una declaración legal, que es el estado de interdicción, donde ante un ministerio público te declaran en estado de interdicción, que tú no puedes tener derechos ni nada, ¿no? Te quitan tu personalidad jurídica, no puedes disponer de lo que, ya sea eso
hecho formalmente, o sea, de hecho, que no puedas con lo que te rodea. Entonces, regresando acá, nos dice, aquel que se considera ateo o agnóstico, y acá les vamos a decir que todos nosotros, al padecer una enfermedad que se manifiesta por la causa y la forma en que consumimos, la forma en que consumimos depende de que se inicie el consumo, y el que se inicie el consumo depende de la causa, y la causa es esa producción de emociones, ese desacuerdo con la vida, ese creer, ese sentir que la vida es algo que hay que soportar. Acá en otro capítulo, estaban desadaptados de la vida, esperando a que la vida se adapte a ellos. Tenían la necesidad de fugarse de la realidad, de pretender que te podías fugar, porque de la realidad no te puedes fugar. Y aparte tenían una franca deficiencia mental, la locura de repetir el mismo comportamiento a pesar de las consecuencias adversas, la pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. ¿Cómo se le llama eso? Locura. Y aparte también estaban físicamente enfermos por la dependencia física, ¿no? Entonces nos dice aquí, acá, pero insisto, no vamos a encerrarnos en la palabra, sino en lo que esto significa, ¿no? Por ejemplo, acá dice, le preguntaron a alguien, preguntó un ateo, ¿existe realmente un Dios? Le preguntó a una persona que sabía estas cosas. Si quieres que te sea sincero, no tengo respuesta. Más tarde, los discípulos de esa persona quisieron saber por qué no había respondido. Porque la pregunta no tenía respuesta, dijo el maestro. ¿De modo que eres ateo? Por supuesto que no. El ateo comete el error de negar algo de lo que no puede decirse nada, ¿no? Dice, no existe un Dios. De Dios no hay lenguaje para hablar. El único lenguaje para hablar de Él es el silencio. Ya en algún libro, en algunas veces les hablé del Dios abstracto o Dios de la negación, del cual con palabras, porque no pertenece al mundo de la forma, de los conceptos, de todo esto no se puede decir nada, ¿verdad? Y del Dios de la devoción, que en virtud de nuestra debilidad humana se nos permite, tenemos la necesidad de elevar nuestra vista a Él mediante alguna devoción o algo así, ¿no? Pero de Dios no puede. Por supuesto que no, eres ateo, no. El ateo comete el error de negar algo que no sabe qué es lo que está negando, ¿no? Porque eso de Dios, la inteligencia cósmica, las palabras que le pongamos, lo que importa es el significado, no la palabra o la etiqueta. Llámalo luz bondadosa, superalma, llámalo como quieras, ¿no? Lo que importa es la certeza que produce en ti, la certeza que te permita no producir esas emociones que te niegues a vivir, la certeza que te haga sentir la vida como un traje cómodo, la certeza que te proporcione la libertad de que tu estado emocional no dependa de lo que vives o de lo que no vives, compañeros. La certeza que proviene de que sabes que hay algo, alguien, no importa que yo utilice la palabra algo, alguien, que sabe lo que hace, que es el que está designando lo que ocurre, que actúa a nuestro favor, ¿eh? Y de esa manera no se producirán esas emociones. Dice, por supuesto que no soy ateo. El ateo niega algo de lo que no puede decirse nada. Y el teísta o el creyente comete el error de afirmar algo de lo que no puede decirse nada. Aquí vuelvo a repetir, la afirmación no es verbal, no es con la boca, yo creo. Es con lo que tú sientes, con tu estado emocional, con la certeza,
con sentir la vida cómoda, con no tener, con alcanzar la libertad de que tu estado emocional no dependa de lo que vives. ¿Verdad? ¿Cómo están ustedes ahorita? ¿Bien? ¿Por qué? Porque los contenidos que la vida me está presentando, pues coinciden con lo que yo quiero que sea. Pero yo necesito estar bien. Yo no puedo darme el lujo de depender de cuáles son los contenidos que la vida me presenta. Porque tengo un problema de salud, una enfermedad cerebral crónica, que si dependo de lo que estoy viviendo para las emociones que produzco, voy a reaccionar a eso. No puedo darme el lujo de quedar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Entonces dice, vamos a suponer que ustedes ahorita están muy interesados en que ocurra algo. Están muy interesados. Todos nosotros tenemos en la cabeza algo a lo cual estamos apegados y decimos que esto es lo que debe ocurrir o decimos que esto es lo que no debe ocurrir. Todos ustedes tienen en la cabeza una idea de ese tipo. Vamos a suponer que no ocurre. Se deben de sentir igual, ¿verdad? Porque ustedes son los responsables de su estado emocional. No lo que ocurre, ni lo que no ocurre, ni la actitud de nadie. ¿Se entiende eso? Si no entienden, me dicen, si gustan compartir, me dicen. Entonces, acá seguimos diciendo. Entonces, aquel que sea ateo o agnóstico, y aquí lo utilizan, no creo en Dios, tal experiencia le parece imposible, ¿no? Porque experiencia espiritual, ya les dije que no nos pegamos en las palabras. Un cambio en nosotros que nos permita no producir esas emociones que nos neguemos a vivir, el alcanzar esa libertad, el alcanzar a ser nosotros los responsables de nuestro estado emocional y no culpar a lo que vivimos o a lo que no vivimos o a la actitud de alguien o de cómo yo estoy mal porque está pasando esto, no. Ya tener la capacidad de estar bien porque yo tengo la certeza de lo que significa esa palabra, de lo que realmente... Y esa certeza, ¿cómo la tengo? ¿Cómo se nota que la tengo? En cómo me siento con la vida. Si todavía pienso que la vida es algo que hay que soportar y que para soportarla, pues está cabrón, hay que meterse a algo, ¿no, güey? Pues así, en vivo y a todo color, está cabrón, ¿no? Sienten la vida como un traje cómodo, cuando lo que está pasando es lo que quiere que pase. Deben de sentirla igual de cómodo cuando lo que está pasando no es lo que quieren que pase. ¿Ah? Eso se debe entender. Y ya les digo, todos ustedes ahorita tienen en la mente clavada alguna idea, alguna cosa que ustedes consideran que debería de ser o que no debería de ser. Planes próximos, planes futuros, intenciones, lo que están viviendo, soportar el dolor físico, cualquier cosa que los mueve completamente de su reacción, que les hace ya no tener la libertad de estar bien, compañeros, ¿no? Entonces dice, seguir como estamos, ¿cómo? Padeciendo una enfermedad que es incurable, progresiva y terminal, seguir como estamos. Eso aquí lo dice, compañeros, en otra palabra, estar condenado a una muerte por adicción. No, seguir como estamos, ya saben que estamos teniendo una enfermedad la cual no estamos controlando. Todavía vamos a suponer que no la controlamos. Ahorita está en remisión temprana de los síntomas, aprovechando algunas pequeñas ventajillas que hay ahí, pero no porque haya ya desaparecido, no porque ya hayamos logrado esta confianza que debemos de lograr, ¿no? Aprovechando que este es un medio seguro, aprovechando algunas pequeñas ventajas que nos permiten estar en remisión. Para esta remisión temprana debe permanecer, debe de irse sosteniendo y ser una remisión ya
permanente, y ese trabajo solo se puede ver con el paso del tiempo, ¿no? Entonces dice, seguir como estamos, aquí te lo ponen condenado a una muerte, condenado a alguno de los, de cómo acaba previsiblemente la progresividad de esta enfermedad. Una muerte prematura, el encierro en algún psiquiátrico, el daño orgánico, ¿verdad? El daño orgánico, vas dañando todo tu organismo de pies a cabeza, tu daño mental, la psicosis. Por ahí teníamos la tabla de la alcoholomanía, de la progresividad de la adicción al alcohol, que les digo que se podrían construir tablas muy parecidas para la progresividad de la adicción a cualquier otra sustancia. O, ¿verdad?, seguir como estamos, o acá te ponen vivir sobre una base espiritual, ¿no? Pero no nos vamos a quedar con las palabras, porque ¿qué se entiende por vivir sobre una base espiritual? No importa lo que se entienda, importa lo que signifique. Alcanzar esta libertad, sentirte cómodo con la vida, no depender de las circunstancias para las emociones que produzcas, ¿no? Entonces dice, no son alternativas, es una u otra, y no son alternativas fáciles de encarar. Seguir como estamos, pues yo no sé, pero algunos todavía pueden creer que seguir como estamos no es tan malo, pero conforme vaya avanzando la enfermedad, cabrón, se van a dar cuenta de lo que significa seguir como estamos. Ahora, alcanzar esta certeza que te permita la libertad, hacerte responsable de tu estado emocional, pues también está difícil. ¿Cómo voy a estar yo igual cuando lo que ocurre es lo que yo quiero que ocurra, que cuando lo que ocurre no es lo que yo quiero que ocurra? Y ahí está la diferencia entre deseo y apego, ¿verdad? Parecieran ser cosas parecidas, pero si alguien sabe, la diferencia es que cuando un deseo no se satisface, porque la vida te presentará deseos que se satisfacen de acuerdo a tu intención, y te presentará deseos que no se satisfacen. Y cuando es a nivel de deseo, no te pasa nada. Si ya tienes ese conocimiento de que la vida no es la que... tú no eres el que vive la vida te vive a ti. La vida es la bailarina y tú eres el baile. Tú no eres el que tiene el control. Y un apego es aquel que te lleva a decir, debe de pasar esto para que yo sea feliz, o para que yo esté bien, o para que yo no me niegue inconscientemente a vivirlo. Dice, no son alternativas fáciles de encarar, ¿verdad? Aquí, pues, la comprensión de que seguir como estamos, pues no es fácil seguir como estamos, esa comprensión les va a ir llegando poco a poco, pero lamentablemente, compañeros, nos va a llevar mucho tiempo darnos cuenta de que es peor seguir como estamos, de que está más difícil seguir como estamos, a lograr este cambio, ¿verdad? Lo que hay una fuerza que en física se llama inercia, que si tú vas en cierta dirección, la fuerza para cambiar de dirección se llama inercia. Se necesita una fuerza más fuerte que la que te conserva en la misma dirección para hacerte cambiar de dirección, para lograr el cambio. Porque el cambio se nos dificulta, compañeros, el cambio se nos dificulta. Aquí estamos en el capítulo 4, ya pasó el capítulo 2. El capítulo 2 dice, desechadas las ideas, emociones y actitudes que guiaron la vida de estas personas, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos, desechar todo lo que piensan, darnos cuenta de que todo lo que ustedes han creído no es, y lo que no han creído, eso es lo que es, y lo que han creído cae en el campo de los condicionamientos, en la enfermedad colectiva de la humanidad, en lo que ustedes viven con sus familias. Ellos los podrán seguir viviendo,
tendrán también malas consecuencias por vivir así, pero no la misma consecuencia que tendremos nosotros de reaccionar a la vida consumiendo. Entonces dice aquí, no son alternativas fáciles de encarar, cambiar, estar bien, aunque esté pasando lo que yo no quisiera que pasara, o aquello a lo que estoy apegado, aquello ante lo que yo digo, debe de pasar esto para que yo esté bien, y si no pasa, reacciono negándome a vivir esa emoción. ¿No? Y todos tienen ahorita en la cabeza algo que si no sucede, cabrón, no tendría por qué modificar nuestro estado de ánimo si tuviéramos la confianza en que lo que sucede es lo mejor que puede estar sucediendo. Pero ahí se las dejo. Sí. Buenas tardes, soy Nemesio, soy adicto. Pues como les comenté a los compañeros hace rato que en la junta de detalle, yo ya experimenté esas cosas. Y también lo dice el libro azul allá arriba, ¿no? Que ahora sí el fruto de lo que estamos aquí, pues la rehabilitación de uno, o para empezar a comprender estas cosas, hay algunos que nos llegan demasiado temprano y hay unos que les llega demasiado tarde, ¿no? Y pues ya eso que está hablando usted del estado de ánimo, en pensar aquellas cosas que queremos que se realicen, y cuando no se realizan pues entramos en un estado emocional muy diferente al que estamos aquí pues viniendo a buscar, ¿no? Más que nada los estados de emociones son los que nos han llevado a consumir, nos han llevado a esto. Yo les platicaba a un compañero en la mañana, pues eso es lo que experimenté también allá en mi casa, ¿no? Usted lo dice, el apego a la familia, el apego a eso. Pues yo allá en la casa, pues sí, no me sacaron, ya no lograron sacarme de mi casilla, de mi estado central que llevaba, ¿no? Pero sí repetitivamente pues, me decían esto, me decían lo otro, y pues les dije a los compañeros, ¿no? Lo que les compartí ya, afortunadamente llevaba yo ya herramientas que no usé para atacar, sino para mantener, a controlar, y no salirme de un estado pues agradable que me encontraba yo, ¿no? Un estado emocional agradablemente que ya no reaccioné como aquellos tiempos de tú me das y yo te pego y estuvimos haciendo, pero no, ahora ya empecé a comprender y los estados, y lo que yo quisiera o lo que yo quería, pues se fue, ¿no? Porque ya no se pudieron hacer las cosas como uno quiso, pero tampoco me llevaron al grado de, pues es que yo vine y luego con la mejor actitud y pues, no se puede, pues a la goma, no, vámonos por acá, vámonos por allá, pero no, gracias a Dios estuve en un momento, en una situación donde me supe controlar, me centré y pues no se quiso hacer lo que yo pensaba o lo que yo obviamente tampoco se lo di a conocer, ¿no? Pero si no se pudo, pues ni modo, el Señor pues, le habrá otro momento o pues, fue tu voluntad que no se llevaran a cabo, ¿verdad? Pero pues tampoco me puse mal, tampoco me puse pues, grosero o eso, ¿no? O sea, no cambió mi estado de emoción, o sea... Bueno, vamos a ver ahí. Ese es un proceso en el que vamos a trabajar continuamente. Y un adicto no consume por alguna de dos razones. Porque esto es para que no te confíes, Nemesio. De que ya tú dijiste, a algunos se les da más rápido y a otros más lento. Y eso no puedes considerar que ya se te dio. No, que se te dio por esta salida, por este momento, por eso que viviste. Pero no sabemos qué situación, porque la vida viene bien barajeada y presenta un chingo de cosas. ¿Ah? Un adicto no consume por una de dos cosas. O porque no se presenta el hecho, que a través de lo que piensa él de ese hecho, o el acuerdo o el desacuerdo con su voluntad, o el apego que tenga a lo que debería de ser, o porque cuando ya se le presentó, ya está preparado para reaccionar, ¿no? Saliste y viviste algunas negativas, algunas cosas, pero vamos a suponer que se te hubieran presentado otras cosas más difíciles de vivir, ¿no? La muerte de un ser querido, la pérdida, la enfermedad, cosas que en la vida vienen.
O sea, no vamos a decir, a algunos se les da más lento y a otros más rápido. A mí por el momento se me está dando y tengo que trabajar para que se me siga dando, compañero. Nada de que ya se me dio por una salida de 2 días a la casa. ¿Sí me entiendes, Nemesio? No se supone que llegas ahí y encuentras a alguien muerto o tú mismo te enfermas o te duele una muela, ¿no? Parece que es común que duelen las muelas. O sea, es tanto, a ver, ya. Estuvo el domingo de visita, yo ya estaba ansioso ahí, ¿verdad? Y salía de 24 horas con me quedaba sin papá. Puta, tú desde que llegaste te estás queriendo ir, mijo. Y me dijeron, ¿verdad? Que usted y Carlos le comentaron que usted iba a pagar el 30. Y yo no sé qué decirle sinceramente para ellos, solamente lo que me dijo. Sí. Lo que tenga que pasar, que sea por parte de Dios, o sea, Sí, lo que importa es lo que vas a sentir cuando pase. Ya quedaron en venir por ti un determinado día. El 30 todavía. Sí. Ahora vamos a suponer que no vienen el 30. Que vienen el 30, pero del año que entra. Vamos a ver cómo te pones si vienen el 30 del año que entra. Vamos a ver cómo te pones si vienen el 30 del año que entra, mijo. Sí, eso es lo que tenemos que lograr. ¿Sí me entiendes, hijo? Las cosas van más o menos como yo quiero, con un cierto juego, ¿no? Una variación. Tú tenías pensado irte el 22, ya te sumaron 8 días, pues 8 días, pues no te afectó tanto, cabrón. ¿Qué tal si te suman 8 años? O si te vas, o lo que te pasó, o lo que te puede pasar, porque tú tienes otro problema, cabrón. Estás metido en un gran pedo, hijo. Si no te alejas de ese pedo vas a ver. Porque hay un folleto que está por ahí, que dice que estar aquí es mejor que estar en una celda o algo así. Pues llegó un güey aquí, lo trajo este otro cabrón, lo trajo de la cárcel, era su 12avo, y él prefirió regresarse a la cárcel, hijo. Neta, aquí se ha visto de todo. O sea, tenemos un chingo de pedos, mijo. ¿No? Porque todo tu pueblo se dedica al guachicoleo, mijo. Tú si no le encuentras un sentido positivo a tu vida, porque la recuperación abarca muchos aspectos, mijo. Muchos aspectos. Tú estás chavo, tienes la posibilidad de aprovechar todos los dones que debes de tener, porque todos tenemos un chingo de dones o talentos, como llaman por ahí, ¿no? Para dar. ¿Ah? ¿Sí me entiendes, hijo? Bueno, entonces no nos confiamos de que ya la libramos, porque te confías y luego, puta, te cae el saltador rapaz arriba, mijo. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver. Si me gustan compartir, me dicen, pero no es tan difícil. Y aquí ya nos empiezan a compartir experiencia. Casi la mitad de los miembros, ya vimos que todos no teníamos esa confianza y esa certeza en lo que pasaba. Dice, pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar otra vez una base espiritual para nuestra vida. El sufrimiento, compañeros, es la resistencia a lo que es, la no aceptación de lo que es. Así, en otro libro nos dice, cuando se presenta el sufrimiento, ¿cuál de mis apegos está siendo violado? ¿Cuál de las cosas que yo afirmo que deberían de ser para que yo pueda ser feliz? ¿Ah? Para que yo pueda estar bien. Y eso no es acá mental ni nada, puede ser hasta inconsciente. Si no pasa lo que tú estás pensando que va a pasar, ¿no? ¿Cuál de mis apegos? Y ahí surge el sufrimiento. Dice aquí,
La primera de las 4 nobles verdades del budismo dice así: la vida es sufrimiento. Con esto Buda quiso decir que el sufrimiento siempre ha formado parte de la condición humana. Desde que nacemos hasta el día que morimos, todos los seres humanos siempre experimentaremos algún tipo de dolor físico o mental. Cuando habla de mental es emocional. Este sufrimiento abarca todo lo que es molestia, incomodidad, insatisfacción o malestar. Por acá nos dicen que el adicto está inquieto, irritable y descontento hasta que no siente el alivio que cree que le produce el apurar unas cuantas dosis. Dice, inclusive cuando Buda habla de sufrimiento, se refiere también al dolor producido por la falta o el deseo de lo que consideremos que es placentero, cómodo o agradable. De acuerdo a esta primera verdad, en la vida normal y corriente nunca estamos en realidad libres de algún grado de sufrimiento. Siempre habrá algo que nos duela o moleste, siempre nos hará falta algo que nos agrade o nos dé placer, y siempre habrá algo que deseemos o que queramos obtener. Por lo que podríamos decir que vivir es sufrir. Sin embargo, es importante aclarar que esto no significa que no nos podamos liberar del sufrimiento. Lo que Buda y otros maestros espirituales nos quieren decir es que en el plano de la realidad física mental, en el plano de la realidad aparente, de la realidad condicionada de la existencia humana, es imposible dejar de sufrir por completo. Solamente cuando tenemos acceso al plano espiritual, y acá ya les he dicho que hay 2 realidades, una aparente y la otra más sutil, que es la que sustenta, que es la que hace que surja la otra, pero la otra es ilusión, es mentira. Dice, en el plano es imposible dejar de sufrir por completo. Solamente cuando tenemos acceso directo al plano superior o espiritual, así le llaman a esa verdadera realidad, de la realidad es cuando nos liberamos totalmente de esto. El acceso a esta realidad durante nuestra estancia en la tierra solo se da a través de lo que se conoce como despertar espiritual o iluminación. Despertar espiritual, términos, ¿no? Esa confianza que les digo yo, en saber que hay alguien que está a cargo, que sabe lo que hace y que actúa a nuestro favor. Y es una confianza que tiene más peso que lo que yo pienso de lo que vivo, o que el hecho de que lo que vivo concuerde o no concuerde con lo que yo quiera vivir. Esto lo escribió una persona, está escrito en palabras, en letras, y esto lo escribió una persona que lo puede escribir, pero no lo puede sentir, no lo puede vivir. Esa persona es presa de un sufrimiento constante del cual no se puede liberar. Lo escribió, no es cuestión de escribirlo ni de leerlo. ¿Sí me entienden? Esto lo escribió una persona que está sufriendo desde hace un buen tiempo. Yo no le pregunto si está sufriendo. Yo lo sé. ¿Por qué lo sé? Por la forma en que está reaccionando la vida. Porque siente que la vida es insoportable. Bueno, entonces acá nos dicen, teníamos que encontrar esa certeza, esa confianza, esa comodidad con la vida, ¿verdad? O de otro modo, atenernos a lo que sucediera. Nos dice aquí, dice más adelante, si un mero código moral, un código moral es una lista de reglas de lo que debe ser o no ser, o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes, muchos ya nos hubiéramos recuperado. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho empeño que pusiéramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos desear esto con todo nuestro ahínco, pero el poder necesario, el poder llevarlo a la realidad, no estaba ahí. El poder
para vivir lo que se tenga que vivir. No estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad no eran suficientes. De plano eran insuficientes. Porque no son nuestros recursos humanos al mando de la voluntad lo que determina lo que vamos a vivir, cabrón, ¿no? El humanismo, el hombre es el arquitecto de su propio destino, el progreso de la ciencia. Pues aquí hay algo, ya lo están conociendo ustedes, una enfermedad con la cual la ciencia ni nada de eso puede estar. Dice aquí, falta de poderes era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir. Y aquí nos ponen un truco. No tenía que ser, no teníamos que ser nosotros. Nos ponen un truco. Tenía que ser un poder más grande que nosotros, para que desechemos la consideración de que ese poder está en nosotros. ¿Ah? Ayer o antier publicamos, por él y solo por él alcanzas todo lo que alcanzas. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. ¿Ah? Si tú consideras que fue un logro salir y todo esto, no fue por ti, hijo. Esa es la humildad. La humildad, ¿qué otra forma es de hablar? Esa es una forma de hablar de la humildad. Otra forma de hablar de la humildad es si nos remitimos al cuarto mandamiento. No robarás, no te asignarás a ti el mérito de lo que no estás haciendo tú, de la oportunidad que te está dando Él. No es tu empeño, tu desempeño, tu realización. Es lo que Él está regalándote. Solo por la gracia de Dios pasa todo lo que pasa. Ya les platiqué que hay un folleto que dice solo por la gracia de Dios. En inglés utilizan la palabra but, que quiere decir pero, y en mucha de nuestra literatura ponen pero por la gracia de Dios, pero es una mala traducción. Se traduce solo por la gracia de Dios. Y ya les platiqué que va a San Francisco con unos ayudantes y ven a alguien intoxicado tirado en la calle. Alguno de nosotros cuando estuvo así, ¿verdad? Y entonces el ayudante de San Francisco le dice, mire, ese güey ya ni chinga. Y dice San Francisco, no, pues sí, solo por la gracia de Dios no somos nosotros. Y yo añado, solo por la gracia de Dios el que está tirado, güey. Entonces, para que no nos asignemos a nosotros lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo, ¿no? Dice el segundo paso, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos la cordura de no consumir de nuevo la primera. Y si por lo pronto estamos obteniendo esa cordura, no es por nosotros, compañeros, es porque alguien nos lo está permitiendo. Y digo a alguien, o digo algo, digo, sí, pero gracias a él, pero gracias por él. O sea, me está metiendo lo que estoy capacitando, lo que estoy agarrando. Pero si yo estuviera en un plano renuente de que no. Él me quita o él me quitó esa... ahí es cuando actúa el rescatador, cabrón. ¿Verdad? La renuencia, acá. Las circunstancias, ¿dónde está mi otro libro? Acá está. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Vamos a suponer que tú estás renuente, no quieres. ¿Ah? Entonces el rescatador actúa. Si alguien te quiere salvar y tú no te quieres dejar salvar o algo así, si quieres salvar a alguien que se está ahogando, pues muchas veces tienes que inmovilizarlo, cabrón. Tienes que darle un chingadazo, tienes que hacerlo que sufra. O sea, esa figura del rescatador es metafórico. Te tiene que hacer vivir algo que ya te dé la disposición para dejar tu renuencia a la chingada. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí. Aquí donde hay puros adictos light, pues eso no se entiende. Pero ya cuando vivan lo que deben de vivir, van a decir, me derroto. La derrota no es estar derrotado, porque derrotados ya estamos. Es sabernos derrotados. Lo que les
Por acá está no la trajimos ahora. ¿Sí la trajimos? No, creo que no lo trajimos. Sí, ¿no? Te cuentan 1, 2, 3 y tú te paras a querer seguir peleando y ya el que estaba en la esquina ya ayudante ya se fue, ya te dice el médico si vuelves a pelear y tú sigues peleando y todo. Estás derrotado, pero no te sabes derrotado, güey. La cosa es saberte derrotado, güey. ¿Ah? Y vamos a poner qué tipo de consecuencias hay en este pedo, mijo. ¿Hasta dónde llega la progresividad de la enfermedad? Si ustedes creen que ya llegaron al fondo, no se imaginan lo que hay para abajo, cabrón. Algo irónico me pasó así de lo que dicen, sí. Ya me dijo el médico, si vuelvo a beber me voy a morir. Antes de venirme para acá, un hermano de pues sí estuvo en el hospital, ¿no? Por lo mismo de la tomadera y todo eso. Y pues me despedí de ellos, ¿no? Ya me vuelvo para allá. Ya me dice a mí, güey, pues fui a ver al hospital y todo. Y hasta el detalle, vente, carnal, vamos a echarnos una. Oye, güey, pues me vino a la mente, oye, güey, pues te dijo el médico que te ibas a morir, güey. Me quiero morir contenta, dice, vámonos para allá. Sí, aquí hay un chingo de experiencia. Aquí había un compañero, mijo, un compañero, que le dijeron que si volvía a consumir se iba. Me pasaron un reporte, probabilidades de morir en el primer año tanto, probabilidades de morir al siguiente año tanto, aumentaba considerablemente. Pues ese cuate se murió en el primer año, ¿no? A pesar de la advertencia, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. A pesar de lo que te pueda pasar, eso no va a bastar para que tú puedas dejar de consumir. Para que tú puedas dejar de consumir, necesitas experimentar este cambio para dejar de producir las emociones, cabrón. A mí me dijeron, me dio hepatitis alcohólica. Me dijeron, tiene el hígado muy crecido, si vuelve a beber se va a morir. Pues eso no va a servir para que tú puedas dejar de consumir. ¿Sí me entiendes, Nemesio? Sí, padre, sí, todo eso, bueno, llegué a experimentar, usted también acaba de decir más un rato, esa emoción de llegar y ver un muerto, ver un enfermo, pues todo eso se presentó, la verdad, no estuve exento de que se presentaran o se manifestaran cosas de eso. Yo llego al viernes, el sábado una de mis hermanas me dijo que somos de trabajo y se va a trabajar y fue al teléfono, viene mi hermana y Adela, que te vayas al hospital a alcanzar a mi hermana la más chica, a Eva, porque se acaba de sufrir una hemorragia, ¿no? Una hemorragia porque ni ella misma sabía que estaba embarazada, le hicieron un degrado, o sea, todo eso de las enfermedades, de lo que tú le pides a la mitad, pues sí, ¿no? Y pues uno se queda, bueno, ya me quedé en otro término sin tener esto, pues, ay, la madre, mi enfermedad, le dije a su madre, me voy para allá, me voy para acá y tratamos de estar en el hospital, aunque uno no pueda hacer ni madres en el hospital, pero quiere estar ahí, no está con la presencia basta, no, ya llega el momento, ya llega el grado de analizar y decir, pues, esto pasa porque tiene que pasar, o sea, tiene que llegar. Sí, si un mismo hecho te produce dos emociones diferentes, una cuando no estás todavía en este proceso de cambio, ¿no? Yo recuerdo cuando murió mi padre. Cuando me murió mi padre, yo lo que hice fue ponerme hasta la madre, güey, ¿no? Así reaccioné, como restando la importancia, o como cuando perdí a mi familia, etc. Cuando murió mi madre, el mismo hecho me produjo otra emoción porque yo ya tengo otro concepto de lo que es la muerte. La muerte, pues yo sé que no es el final de nada, yo sé que es algo, o sea, todo depende de lo que tú sientes. No se confíen en nada, esto es cuestión de estar trabaje y trabaje y no se den por recuperados. ¿Sí me entiendes, Nemesio? Lo que quiero evitar es que nos confiemos. Ya lo logré 2 días que salí o 3 días que salí. Lo voy a seguir, lo vas a seguir logrando si sigues trabajando en esto, mijo. Si sigues capacitándote para ir contra tus deseos naturales sin reaccionar a ello consumiendo. Les digo que todos ustedes tienen una idea de algo que quieren que ya sea, que tienen un apego. Ahorita todos tienen un apego.
Algunos lo manifiestan, otros no lo manifiestan. Otros no lo manifiestan porque dicen, no, pues me van a poner obstáculos, ¿no? Pero el adicto construye la conclusión antes de construir el argumento. Cuando se le mete una obsesión, algo que debe de ser, aunque tú le des razones y él esté de acuerdo en que el argumento está bien construido y bien razonado, él te va a decir, ese argumento a mí no me sirve porque ya tengo esto que se ha metido en mí. ¿Verdad? Y eso te pasa un chingo de tiempo, te digo. Tú dices, sí, hay gente que llega y dicen que esto es como una puerta revolvente, en algún otro libro, que hay gente, en algunos grupos allá afuera, se ve gente que llega y deja de consumir. Pero acuérdense que nuestro objetivo no es dejar de consumir, nuestro objetivo es lograr eliminar la causa del consumo. Y porque lo que vas a obtener es mucho más que el dejar de consumir. Es estar bien en la vida, es estar para la vida, estar para servir, para dar, no para pretender recibir. Eso va a eliminar como consecuencia el consumo, pero nuestro objetivo no es el objetivo inmediato del no consumo, sino la eliminación de la causa que consumimos. La eliminación de la forma que consumimos nunca se va a dar. Empezando a consumir, se va a repetir lo mismo que les pinté acá el otro día. La forma de consumir nunca va a cambiar. Por eso necesitamos no iniciar el consumo. Esa es la cordura que estamos necesitando. Bueno, entonces acá dicen, falta de poder para vivir, ese era nuestro dilema. Creíamos, ¿dónde tratamos de encontrar ese poder? Metiéndonos algo, güey, ¿no? Hay algunos que se van por una sola sustancia, otros por varias, otros que prueban, otros que las combinan, otros que saben en qué orden deben metérselas y la chingada, ¿no, hijo? Y eso que todavía no probamos, todo lo que está saliendo continuamente, güey, ¿no? Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser, aquí está el truco, que no seamos nosotros, tenía que ser un poder más grande que nosotros, superior, higher power. Un poder más grande que nosotros. Obviamente, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Entonces aquí nos empiezan a razonar algunas cosas. Dice aquí, ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Dice, eso es de lo que trata este libro, habilitarte para que encuentres ese poder, que resuelva tu problema. Hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como moral, pero olvídense de las palabras. Lo que nosotros tenemos que encontrar son los resultados. Quiere decir que vamos a hablar acerca de Dios, no, que vamos a sentirlo, a conocer, no conceptualmente, ni hablado, ¿no? Sino ya a vivir. El problema del día de la humanidad es el despertar a la divinidad que lleva dentro. Es el entender el ser, la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino en su interior como su esencia. La esencia es lo que no cambia, todo lo demás cambia. Todo con lo que tú te identificas, con tu cuerpo, con tus pensamientos, cambia. ¿Con qué cuerpo te identificas? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué función? ¿Con qué papel? Algunos nos identificamos con la función de padres y luego cuando no puedes, en primer lugar, consumiendo, nunca vas a poder hacerte responsable de esa función. Pero cuando de plano ya te borran del mapa y se alejan, ya no puedes ni creer, ni hacerte la ilusión de que estás cumpliendo con esa función, güey. Entonces, ese falso yo, ¿verdad? Aquellos que se van, no saben ni dónde están, ni te dicen, güey, no vaya a ser que vayas a llegar a buscarlos. Lo que les estoy contando es mi experiencia, cabrón.
O te dicen que están en un lugar para que... Dice, bueno, digo, sabemos, dice, pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, ¿no? Y aquí no vamos a hablar de asuntos, vamos a practicar. Sabemos cómo se siente él, hemos compartido unos sinceros prejuicios. Para otros, la palabra Dios tenía una idea particular de él, con la que alguien había tratado de impresionarlos en su niñez. Tal vez rechazamos este concepto porque nos parecía inadecuado. Entonces, no es la palabra, no es el concepto. No. Por eso les insisto tanto en no encerrarnos en la palabra, en las palabras. Dice, quizás imaginábamos que con ese rechazo habíamos abandonado por completo la idea de Dios. Nos molestaba el pensamiento de que la fe y dependencia de un poder más allá de nosotros era en cierta forma débil y aún cobarde. Veíamos con profundo escepticismo a este mundo de individuos en guerra, de sistemas teológicos en pugna y de calamidades inexplicables. Mirábamos con recelo a cualquiera que pareciera ser piadoso. ¿Cómo podía ser un ser supremo tener algo que ver con esto? ¿Quién podía comprender a un ser supremo? Sin embargo, en otros momentos, al sentir el encanto de una noche estrellada, pensábamos, ¿quién pues hizo todo esto? Había un momento de admiración y asombro, pero era fugaz y pronto pasaba. Sí, nosotros los agnósticos hemos tenido esos pensamientos. Nos dimos cuenta de que tan pronto como pudimos hacer a un lado el prejuicio, ¿no? El de dictaminar algo antes de tener, no digo conocimiento, porque eso entra a través del pensamiento, tener la necesidad y la oportunidad de irlo viviendo y de manifestar siquiera la voluntad, la necesidad de creer en algo más grande que nosotros, comenzamos a obtener resultados, aunque le fuera imposible a cualquiera de nosotros definir cabalmente o comprender ese poder que es Dios. Para gran consuelo nuestro descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto que cualquier otro. La palabra concepto define, corta, no te permite el acceso al conocimiento. Pero nuestro propio concepto, por muy inadecuado, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con él. Tan pronto como admitimos la posible existencia, ya le cambiaron de nombre, ahora le dicen, de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo, como razón fundamental de todas las cosas. Empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos un paso sencillo. Incluimos que eso que estamos buscando, no impone condiciones muy difíciles. Nomás se requiere que quitemos lo que nos estorba a verlo, ¿no? Ya les leí acá que nos dicen que hay cosas que están disponibles las 24 horas del día, pero que es muy importante que seamos capaces de darnos cuenta, de ser conscientes, de que nuestra mente no esté perdida en lo que lo impide verlo, ¿no? Dice aquí, el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo. Nos referimos a tu propio concepto. Esto se aplica también a otras expresiones que puedes encontrar. No dejes que ningún prejuicio que puedas tener en contra de los términos espirituales te impida preguntarte a ti mismo lo que significan para ti. Al principio todo lo que necesitábamos para comenzar un desarrollo espiritual, para efectuar nuestra primera relación dándonos cuenta de él tal como lo concebíamos. La palabra concebir tiene mucho que ver con un concepto, pero también tiene mucho que ver con dar vida. Por ejemplo, las mujeres conciben, ¿verdad? Y dan vida a otros. Nosotros podemos concebir a Dios, dar vida, vivir a Dios, que lo llevamos dentro. Dice, eso era ya un adelanto, pero si queríamos progresar teníamos que empezar por alguna parte. Solamente necesitamos hacernos una pregunta. ¿Creo ahora o estoy dispuesto a creer que hay un poder más grande que yo? Tan pronto como una persona puede decir que creo, que está dispuesta, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Y aquí vamos a poner algo más. Tan pronto como una persona pueda decir que necesita creer, ya no es por qué creo, sino para qué creo.
para ya no seguir viviendo lo que vive un adicto en la actividad adictiva. Va por buen camino. Cuando ya se dé cuenta que lo necesita. Ya no es por qué, ya no les voy a hablar de por qué deben de creer, de cuáles son las razones, de cuáles son los argumentos. Les voy a hablar de los resultados que nos va a producir esto. Los resultados que nos va a producir es liberarnos en este momento y a partir de ahora seguir trabajando para liberarnos de ese no poder no consumir, cabrón. Porque la vida de un adicto no tiene nada de glamoroso. Tiene mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, muchas pérdidas, muchos obstáculos a estar bien. Entonces yo necesito creer. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Es su oportunidad de que lo tomes en cuenta, güey. Porque de otra manera, egocentrado, autoobsesionado, ni en cuenta lo tomas. Y aquí sigue diciendo más cosas, ¿verdad? Dice, he aquí, acá dice, sin embargo hay un asunto en el que estos hombres y mujeres están sorprendentemente de acuerdo. Cada uno de ellos ha encontrado un poder más grande que ellos y ha creído, ha confiado en ese poder. Yo voy a cambiar la palabra creer y la palabra fe por una confianza, una certeza absoluta de que Él sabe lo que hace y actúa a nuestro favor, aunque mi mente no lo entienda. Aunque mi mente no entienda que está actuando a nuestro favor, que lo que me está manifestando es su amor, ¿no? Es como si fuera un niño chiquito, ¿eh? Que dice, mi papá no me quiere, no me deja jugar en el periférico, ¿no? O mi papá para darme algo me pide que yo haga algo, pues es un ojete. O mi papá me quiere internar acá para que no esté yo valiendo madres por allá en Reynosa. Me acaba de llamar un amigo de allá. Dice aquí, este poder ha logrado en cada caso lo milagroso, lo humanamente imposible. Veamos el expediente. He aquí a miles de hombres y mujeres con experiencia en la vida ciertamente. Y hay un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro de Neale Donald Walsch, hijo? Que son 3 tomos. ¿No se acuerdan ustedes? Conversaciones con Dios. Ahí en ese libro se afirma que para irte dando cuenta de lo que es esto, pues necesitas ir recorriendo un buen camino, ¿no? Solo recorriendo el camino te vas dando cuenta. Y ahí es donde entra la edad y todo esto, y las consecuencias de lo que has vivido. Declaran categóricamente que desde que empezaron a creer, a confiar con esa certeza en alguien que sabe lo que hace, que está a cargo, ¿no? Y a tener cierta actitud hacia ese poder, hacia reaccionar con confianza en lo que ese poder está designando que yo viva, y hacer ciertas cosas sencillas, ha habido un cambio revolucionario en su manera de pensar y vivir. Ante el derrumbamiento y desesperación, ante el fracaso completo de sus recursos humanos, ¿eh? Encontraron que un poder nuevo, una paz y una felicidad. Ya me están hablando de cómo reconocerlo. No me están diciendo de ciertas circunstancias que me están proporcionando la paz y la felicidad. Y un sentido de dirección afluía en ellos. Esto les sucedió poco después de haber cumplido de todo corazón unos cuantos sencillos. Antes confundidos y desconcertados por la aparente futilidad, poca importancia de su existencia, demuestran las razones subyacentes por las que les resultaba difícil la vida. Dicen por qué les resultaba tan insatisfactorio vivir. ¿Eh? Los adictos llegan a decir, ¿tú le temes a morir? No, yo a lo que le temo es a vivir, güey.
Es lo que están demostrando. ¿Te acuerdas, mija? Sí. Demuestran cómo se produjo el cambio cuando muchos cientos de personas pueden decirnos que el conocimiento consciente, que el darse cuenta de la presencia, de que Él está. ¿Dónde está? Esa no es la pregunta. ¿Dónde no está? Porque Él es lo único que hay. Es el hecho más importante de sus vidas. Están presentando una poderosa razón por la que uno debe tener esa misma certeza, esa misma, le ponen la palabra fe. Pero siempre y cuando esa palabra signifique lo que les estoy mencionando. Acá tenemos un libro que se llama Las variedades de la experiencia espiritual. Ese libro le llegó a Bill y Bill lo sintetizó de una manera, Bill y algunos más, de una manera muy notable. Aquí nos dice: las tendencias religiosas del hombre deben de ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos aspectos que forman parte de su estructura mental. Llevamos sembrados dentro un anhelo de lo divino. Mientras no encuentres descanso en ti, no está. Encontrar a Dios no es una elección, es una necesidad. Si no lo encuentras, conocerás las miserias de la vida. Te pedimos por nuestros hermanos que tienen hambre y no te conocen, porque no es lo mismo tener hambre y conocer a Dios que tener hambre y no conocerlo. No es lo mismo vivir cualquier cosa sabiendo que es Dios el que está designando que la vivas, a sin saberlo. Llegamos a estar en contra de Dios, llegamos a decir, no, pues que cambien a Dios, este güey no funciona. Este no es el que yo necesito. ¿Te acuerdas, mija? Bueno. Si cuando vean que está fallando me dicen, a ver si conseguimos otro. Entonces, las tendencias religiosas del hombre deben ser como mínimo tan interesantes como cualquiera de los distintos hechos que forman parte de su estructura mental. Un psicólogo pragmático, el padre del pragmatismo, una corriente filosófica que dice que el juicio de valor de una cosa lo da su utilidad. ¿Para qué te sirve? No por qué es. Y para nosotros nos sirve para algo que necesitamos indispensablemente. Bueno, entonces eso dice aquí. Ya me pasé. Ya les leí esto de acá. Ajá, dice aquí. Cuando nos volvimos adictos, aplastados por una crisis que nosotros mismos, que nuestra propia enfermedad nos había impuesto y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que encarar sin ningún temor el dilema de que Él, pónganle el nombre que quieran, esa persona, ese algo, ese todo de lo que les estoy hablando, que sabe lo que hace, que es el que está a cargo y actúa a nuestro favor, lo es todo o de otra manera no es nada. Dios solo llena el universo. Dice, en realidad, esto se parece a lo que le leí ahorita, nos estábamos engañando a nosotros mismos, porque en lo más profundo de cada hombre, mujer y niño está la idea, y aquí le llaman idea, está el anhelo, está el metamotivo de la vida, encontrarlo, fundamental de Dios. Puede ser oscurecida por la calamidad, la pompa o la adoración de otras cosas, pero en una u otra forma ahí está, porque la fe en un poder superior al nuestro y las demostraciones milagrosas de ese poder en las vidas humanas son hechos tan antiguos como el mismo hombre. Dice acá. Y luego esto con lo que termina. ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación, sabiendo que recuperación es el mantenimiento de nuestra condición espiritual, el ver en cada cosa que vivimos su voluntad, su designio, y de esa manera tener una confianza que no nos permita producir emociones que nos neguemos a vivir. Sin embargo,
sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer, que necesitara yo creer. Humildemente se ofreció a su Hacedor y entonces supo. Ya me cambiaron la palabra creer por saber. Si vamos incursionando en este nuevo campo, vamos a ir pudiendo verificar todos estos principios. Los vamos a ir pudiendo vivir. Porque esto no basta con leerlo o con que alguien te lo diga. Tú lo vas a ir viviendo y te vas a dar cuenta que es la verdad. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho.